Ya, entonces otra vez, como decía, esta clase, bueno, hoy día nos toca avanzar los equipos de separación, ¿sí? En HYSYS. Y vamos a, en aquí, probablemente aquí en el destilador del método riguroso, o mejor dicho, en el destilador, ahí quizás nos tardemos bastante. Bueno, no es cuestión de tardar, sino que vamos a ir bien detallados ahí porque hay bastantes casos, ¿vale? Así que voy a abrir el programa. Y me voy a estar fijando el chat recurrentemente si es que hay alguna pregunta, ¿vale? Ahora, empezaremos. Algo sí importante que hay que ver esta parte de los equipos de separación, ¿no? Que les había mencionado en el anteriormente, en el bueno, una de las primeras clases, cuando hablábamos del modelo termodinámico, ¿no? En ese caso, digamos, ustedes, si no seleccionan un buen modelo termodinámico, posiblemente la parte de separación no sea la mejor, ¿ya? Hemos visto, ¿no?, un ejemplo con el etanol, que cuando seleccionamos un paquete de fluidos basado en una ecuación de estado, no era lo mismo seleccionar un paquete de fluidos basado en los coeficientes, ¿no? Basados en los coeficientes de actividad. Hemos seleccionado con la ecuación de estado PRSB y hemos graficado su gráfica de, bueno, hemos graficado la curva de equilibrio y no se mostraba el azeótropo, no sé si recuerdan esa clase. Y hemos graficado con el NRTL y se mostraba tranquilamente el azeótropo. Entonces, de la parte de separación es muy importante lo que es el paquete de fluidos. Ya es muy importante. Ahora, en este caso, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a añadir una lista de componentes. Vamos a ver diferentes tipos de equipos, algunos dimensionamientos y demás. Pero todavía, digamos, ya cuando terminemos de hacer la parte de separadores y reactores, ya todo conjunto vamos a verlo en equipo, en diseño de procesos, ¿no? Antes de saltar ya a la parte más avanzada, o mejor dicho, a lo siguiente, que ya sería algunos procesos ya petroquímicos, ¿no? Pero vamos aquí. Por ejemplo, voy a añadir en lista de componentes. Añadir, y en este caso voy a trabajar con hidrocarburos, con agua, por ejemplo. Digo, con hidrocarburos y con agua más, y con un gas bien ligero como es el hidrógeno, ¿sí? Entonces voy a añadir metano, etano, propano, butano, así mis hidrocarburos. Voy a añadir agua y voy a añadir un gas ligero, el hidrógeno, por ejemplo, ¿sí? Entonces estoy añadiendo todo esto para que, bueno, una mezcla principalmente para que veamos la parte de destilación multicomponente con estos, para que veamos la separación de trifásica con la parte del agua, y también para que veamos casos de destilación en los cuales tenemos un componente muy volátil como es el hidrógeno, ¿ya? Entonces para eso estoy añadiendo todos estos componentes. Si ustedes quieren trabajar con algún otro para practicar, trabajen nomás. Yo lo que les recomiendo es que para practicar este tipo de casos, sí o sí pongan una mezcla de hidrocarburos, pongan agua y pongan un gas ligero, CO2, qué sé yo. Más que todo para practicar este tipo de separaciones, ¿vale? Ahora, voy al paquete de fluidos y en este caso voy a seleccionar Penn Robinson o PDCB, ¿ya? No tengo ningún, bueno, no tengo ningún alcohol en sí, así que no voy a trabajar con ningún modelo que se base en los coeficientes de actividad. No tengo el agua en sí, que podría contar como un componente. eh, bueno, el agua en sí es un componente bien especial, ¿no? Por el puente de hidrógeno, así que en ese caso voy a tomar en cuenta PRSB, ¿sí? Voy a tomar en cuenta más que todo el hecho de que aquí tengo una gran cantidad de hidrocarburos. Estoy añadiendo, digo, no estoy trabajando con Penn Robinson, estoy trabajando con PRSB porque es un modelo extendido del Penn Robinson, ¿vale? Solamente por eso. Si hubiera trabajado con puro hidrocarburos, trabajaría con Penn Robinson. Ya no se preocupen, vamos a hacer otra simulación igual. Por ejemplo, para el absorbedor vamos a usar
otro paquete de fluidos, ¿sí? Eso no se preocupen por eso. O sea, ahorita solamente es para demostrar principalmente o para simular o modelar los separadores de fases y el destilador, ¿sí? Ya para el absorbedor, para el extractor líquido, obviamente no voy a usar este paquete de fluidos porque voy a trabajar con otros casos de estudio, ¿sí? Entonces, una vez dicho eso, voy a ver si está bien el volumen. Creo que sí. Espero que no esté tan alto. A ver, vamos a ver un rato. La grabación a veces sabe salir un poquito bajo volumen. Deme un momento, voy a poner pausa. Entonces, ya tenemos el paquete de fluidos, la lista de componentes y el paquete de fluidos. ¿Vale? El paquete de fluidos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a ir a simulación y vamos a empezar con los equipos de separación. Principalmente separador de fase primeramente, ya separador de 2 fases y separador de 3 fases. Vamos a empezar con eso. Quizás ya lo hemos visto anteriormente, pero vamos a empezar también a hacer su dimensionamiento del equipo. Vamos a usar una herramienta que dimensione el equipo, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a introducir una corriente, o vamos a introducir una corriente. En este caso voy a introducir un gas y un líquido, bueno, una temperatura que haya una mezcla gas líquido, ¿no? Por ejemplo, estos creo que tienen un punto de ebullición muy bajo. Este es menos 80 y algo, este es menos 40 y algo y este es menos 5, menos 0.5, a ver. Sí, vamos a poner un hidrocarburo más, ¿ya? Solamente para facilidad de... este más pondremos. Ya, ahora sí. Voy a poner aquí a 25 grados centígrados, por ejemplo, una mezcla que contiene pentano y contiene propano. Ok, pentano, propano, he puesto 1 y 1 para que sean valores iguales de 0.5. Voy a poner una presión de 1 atmósfera, ¿sí? Y voy a poner 25 grados centígrados. Tenemos aquí una fase de vapor completamente. Vamos a ver una mezcla que contenga 2 fases principalmente, ¿ya? Agua le pondremos. Ahí está. Fase de vapor y fase acuosa, ¿no? Algo importante que hay que recalcar es que el programa reconoce la fase acuosa como una y la fase líquida como otra, ¿no? Eso ya les había comentado. Si tenemos agua es como si fuera la fase acuosa y el otro la fase orgánica, ¿sí? Obviamente cuando es vapor líquido, o sea, vapor acuoso, estamos hablando de las 2 fases, pero si tenemos aquí una fase más que es orgánica, ahí deberíamos trabajar con 3 fases, ¿vale? Entonces ahorita lo que me importa es que sea una mezcla que haya vapor y líquido, en este caso acuoso. Y voy a poner un flujo de 1000. Ahora sí, suficiente. Y lo que habíamos visto con el separador de fases, ¿no? Que básicamente es uno de los más usados. Pongo 1, 2 y 3. Suficiente para separar la fase líquida, digo la fase vapor y la fase líquida en este caso, ¿no? Si pongo el basis aquí en la parte de composición, el basis en flujo másico, puedo ver tranquilamente que está puro líquido aquí, puro agua. En aquí el vapor, ¿no? El propano que tiene unas trazas de agua debido a la presión de vapor y la temperatura, ¿vale? Entonces básicamente el separador de fases solamente es conectar, ¿no? Es decir, lo único que he hecho yo es tener mi corriente aquí, vapor líquido, y conectarlo, y automáticamente se separa. Ahora algo que les puede confundir, digamos, a ustedes es que si voy a composición y lo dejo en flujo molar, sale flujo molar. Si se dan cuenta, aquí sale flujo molar aquí, ¿no? O sea, sale composición molar, perdón, en mole fraction, sale composición molar en ambos, ¿no? Y abajo igual.
Si lo dejo en mole fraction o en mass fraction, sale composición molar en ambos. ¿No? Aquí sale un mole fraction y aquí mole fraction. Y eso no significa que haya flujo, ¿no? Principalmente, si se dan cuenta, todo el flujo está en fase acuosa o líquido, por así decirlo. Y en aquí el flujo de vapor es cero. Lo mismo aquí, que el flujo de acuoso líquido es cero y el flujo de vapor es el que tiene recién la composición. Entonces, esto no se confundan o no traten de, bueno, no traten de complicarse más. Pónganlo en flujo másico, así. Y si es que, digamos, quieren saber por qué aparece aquí, lo que hace el programa en sí, lo que hace el equipo, es a la temperatura y la presión reconocer cuál sería la composición de cada una de las fases, ¿no? Es decir, a esta temperatura y presión reconocemos que el equipo reconoce que en esta fase hay esta composición y en esta fase hay esta composición, ¿sí? Por más que el flujo sea cero, el equipo calcula la composición. Pero para evitarnos de problemas, digamos, entonces esto podemos anotar directamente en flujo másico, ¿no? Dejarlo así y guardarlo así para que todo esté en flujo másico, ¿vale? Pero ahora, ¿qué se puede hacer con este separador de fases? Aparte de lo que hemos hecho, se puede cambiar la temperatura de salida, claro, igual que en un reactor de conversión. Lo que hago es conectar una corriente de energía. Al conectar una corriente de energía, lo que tengo que hacer es introducir la temperatura de uno de los flujos, 2 o 3, por ejemplo. Voy a poner 50 grados centígrados. Y básicamente lo que hace es llevar a 50 las dos corrientes. ¿Sí? Se puede introducir cualquier temperatura, no hay problema en eso. Obviamente ustedes ya tendrían que justificar en su proceso por qué este separador de fases tiene un aumento o una disminución de temperatura, ¿no? Eso ya tendrían que justificar. Entonces, si es un tambor criogénico y demás, ahí ya se especifica eso. Pero si no, digamos, lo único que hacemos es conectarlo, ¿no? Han visto que aquí solamente ha sido un cambio de temperatura. Así que lo que puedo hacer es, lo voy a borrar esto y lo voy a dejar así, normal, ¿vale? A este separador de fases también se le puede añadir reacciones. Si yo tuviera aquí un set de reacciones, lo puedo añadir. Ojo, solo reconoce reacciones de conversión, ¿ya? De equilibrio, o sea, básicamente sería trabajar con el reactor de equilibrio, ¿no? Si se dan cuenta, aquí tengo reactores de conversión, de equilibrio, ¿no? Y si yo pongo un reactor de conversión que lo hemos usado en la primera clase, técnicamente es similar a esto, o sea, similar al separador, solo con introducción de reacción. O sea, si se dan cuenta, es lo mismo aquí. Yo puedo introducir una reacción a este separador de fase, ¿vale? A este separador de fase. Pero generalmente se usa el reactor de conversión para eso, ¿no? Pocas veces se usa un separador de fases para la reacción, a no ser que sea un proceso ya especial, ¿no? Por ejemplo, una vez hemos hecho un proyecto de producción de urea y en ese caso, digamos, un separador se alimentaba con dos corrientes, no solamente con una. O sea, se alimentaba con la corriente de vapor líquido y con otra corriente más que al mismo tiempo reaccionaban para purificarlo. ¿Sí? Entonces ese caso, digamos, es un caso ya especial, ¿no? Donde su separador ya contiene una reacción técnicamente. Así que eso ya es un caso. Si se dan cuenta, en aquí el rating básicamente está en blanco, sigue corriendo, pero está en blanco, ¿no? Tengo worksheet, todas las conexiones y tengo dynamics. Y para dynamics yo tengo que especificar algunas cuestiones como el diámetro, el volumen. Sí, esto lo vamos a ver. Por ejemplo, aquí se pone una válvula y se controla el nivel del líquido a medida que pasa el tiempo, ¿no? Con la válvula y demás. Pero vamos a esta parte, la parte que ahorita vamos a ver. Rating, aquí no tengo nada. Si yo pongo cualquier valor, ya digamos que pongo 5 metros de diámetro. Y pongo aquí 4 metros de altura.
Solamente va a calcular el volumen. No va a hacer nada más. ¿Ya? No va a hacer nada más. Pero algo que les puede servir bastante es lo siguiente. Se han dado cuenta que aquí yo he introducido valores técnicamente arbitrarios, ¿no? Si yo quiero dimensionar este equipo de separación, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ir a diseño de equipos, equipament design, ¿vale? Todo bien hasta aquí. Voy a diseño de equipos y voy a poner añadir. ¿Pero qué voy a añadir? Un bezel sizing, básicamente un recipiente a presión. Este separador que tenemos, bezel sizing, ¿sí? ¿Y qué tenemos aquí? Tengo las opciones para el dimensionamiento de nuestro separador. Si se dan cuenta, voy a poder seleccionar separador y va a aparecer aquí B100. Si apareciera, o sea, si tuviera más separadores, aparecerían los separadores. También aparecen los reactores de conversión, ¿ya? Por eso les digo que básicamente un reactor de conversión es casi como un separador con reacción. Van a ver, lo voy a poner esto. Bueno, el programa los reconoce así en sí. Un tanque, un separador trifásico, ¿no? Y si se dan cuenta, voy a ir aquí a Bezel y me van a aparecer todos. Me aparecen los que son separadores y el tanque de almacenamiento, y me aparece el reactor de conversión más. Así que eso, digamos, hay que tener cuidado de cómo estamos nosotros trabajando. Lo voy a borrar esto y vamos otra vez al dimensionamiento. Voy a ir aquí y voy a poner seleccionar separador y B100. Ok. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Lo que he hecho es solamente seleccionar el separador. Puedo seleccionar si es horizontal o vertical, ¿no? Eso también depende y ayuda, digamos, en las dimensiones a analizar. ¿Por qué? Porque el tiempo de residencia no es el mismo. Generalmente los separadores, cuando se dimensionan, ¿ya? Cuando se dimensiona un separador, se toma en cuenta el tiempo de residencia del líquido, ¿no? Al menos en estos separadores que son bifásicos de dos fases o separadores vapor líquido, algunas reglas de dimensionamiento, sugerencias, digamos, son con respecto al tiempo de residencia. ¿Ya? Por ejemplo, aquí me dice: los recipientes de expansión instantánea, flash, se emplean para separar una mezcla líquido-vapor. Es común un tiempo de residencia para líquido aproximadamente de 600 segundos. Entonces, si yo lo haría manualmente, yo veo cuánto es el líquido, ¿no? Cuánto es la corriente de líquido. Con su tiempo de residencia de 600 segundos, calculo cuánto sería el volumen aproximado y le pongo un espacio de cabeza para el flujo de vapor. ¿Sí? Eso sería manualmente. Y básicamente eso es el programa. Van a ver. Ponen sizing. ¿Qué dice aquí? La relación longitud-diámetro. O sea, la relación que hay entre longitud y diámetro del separador. En este caso dice 5. ¿No? Si lo cambio horizontal a vertical, puede cambiar esto, ¿no? Fíjense. Longitud, digo, relación longitud-diámetro. Ahora, voy a dejarlo como estaba en vertical y voy a poner aquí longitud, diámetro, 5, la relación. Tiempo de resistencia del líquido, y esto igual yo lo puedo configurar, digamos que sea 600 segundos, como me dice de sugerencia, ¿no? De Mr. to Top, básicamente el espacio hasta la cabeza por el cual va a fluir el líquido, digo, perdón, el gas, que se puede configurar. Todo esto, si se dan cuenta, se puede configurar. En construcción, aquí me especifica el tipo de material, ¿no? Que yo puedo seleccionar. Ya depende del tipo de material, me da la densidad. Me da el espesor, que básicamente aparece por defecto. El permitido de corrosión, ¿no? Todo esto estamos hablando de
valores que aparecen por defecto, ya, que obviamente se puede cambiar. Y también tenemos el costo. Para el costo, si se dan cuenta, yo tengo aquí algunos coeficientes para calcular el costo. Y si ustedes quieren saber cuál es la ecuación, aquí les da cuál es la ecuación. Y básicamente aquí ya nos está dando el costo del equipo. $7,391. Entonces bastante buena esta herramienta de diseño o de dimensionamiento de recipientes a presión, que son los Bessel. En performance puedo ver todos los resultados. Todo esto puedo ver para los resultados performance. Así que si es que digamos ustedes necesitan dimensionar rápidamente un separador de fases, pueden hacerlo aquí tranquilamente. ¿Vale? Y por último, antes de que me olvide, algo que me he olvidado decir es los parámetros. Se puede introducir una caída de presión. Ya se puede introducir una caída de presión. Aquí por ejemplo un delta P lo puedo introducir para que salga diferente presión. ¿Sí? Esto del porcentaje del porcentaje de volumen, más que todo influye en la parte de dynamics, ya, eso del 50%, ¿sí? Más que todo influye en esa parte. Aquí por ejemplo vamos a ver a cuánto está saliendo, a 101.3. Vamos a poner 10 kilopascales. Y tenemos la caída de presión de 10 kilopascales, ¿no? Entonces hay procesos en los cuales el separador flash tiene obviamente un cambio de presión, entonces tranquilamente pueden simular eso. No necesitan poner una válvula previa, solamente ponen el delta P dentro del separador, ¿vale? Entonces todo eso es lo que se puede hacer. Esta parte de Dynamics lo vamos a ver después, pero todo eso es lo que se puede hacer solamente con este equipo, ¿sí? La parte de rating ya es un poco más largo aquí. Obviamente en esta parte se han dado cuenta que sigue simulando sin que esté estando vacío. Soportes igual, básicamente es algo que se puede introducir nomás. Pero sí, si quieren hacer un dimensionamiento bueno, pueden usar esta herramienta que ya habíamos visto. ¿Sí? Entonces eso sería nuestro equipo, ¿ya? Una vez me acuerdo que estamos haciendo un proyecto y bueno, el que estaba, digamos, la persona que tenía a la que se tenía que presentar el proyecto, en la simulación, digamos, quería que aparezca aquí volúmenes y demás correspondiente al flujo, porque básicamente en la simulación se tiene que cambiar el flujo y obviamente eso tiene que hacer que cambie el volumen, ¿no? de simulación, por así decirlo. Hay formas de hacerlo, ¿sí? Básicamente se puede hacer eso con el spreadsheet. Este de aquí. Este spreadsheet, que es una hoja de cálculo. Ya, cuando veamos manipuladores vamos a ver cómo usar esto y cómo sacarle el mayor provecho. Básicamente lo que se hace es con esta hoja de cálculo introducir y en la matriz es como si fuera un Excel básicamente. En la matriz poner variables y usar un ajustador. ¿Para qué? Para que las variables modifiquen dimensiones de nuestro equipo. Ya. Ahorita si lo escuchan así se ve un poco complicado, pero lo vamos a ver cuando veamos manipuladores. Ya. Así que continuamos. Si es que no hay ninguna pregunta, continuamos con el separador trifásico. Ahora, vamos a ver el chat, si todo está bien. Todo normal. En el separador trifásico. Es lo mismo. Sí, lo mismo. Un separador donde solamente necesita conexiones y si quiero puedo modificar la temperatura. Ya. Por ejemplo, aquí voy a poner una mezcla que contenga etano, propano, butano, agua e hidrógeno. Y ok.
Vamos a poner una temperatura baja, por ejemplo 15 grados centígrados y una presión de 1 atmósfera. Uf, solo tengo fase de vapor. Vamos a cambiar esto. Quiero que sea líquido más. Vamos a poner pentano más 1, 1. Le estoy poniendo 1 a todos para que salga la misma fracción ya. Lo que estoy queriendo es que aparezcan las tres fases. Quizás el pentano es muy poco, por eso la cantidad de vapor se lo está arrastrando. Vamos a hacer lo siguiente. Bueno, eso puede pasar ya. A veces ocurre, digamos, que a altas temperaturas hay trazas de agua, por ejemplo. O mejor dicho, a bajas temperaturas hay trazas de algún gas. Y entonces es porque básicamente el flujo está arrastrando, ¿no? Está arrastrando el componente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner pentano, hidrógeno, agua. Y no vamos a esto. Ahora sí. Esto es lo que quería que aparezca. Las tres fases. Vapor, líquido y acuoso. Entonces, aquí lo que les decía, ¿no? Reconoce la fase orgánica. Si vamos a la composición, voy a poner primero el flujo. Un flujo de 1000 kilomoles. Y si voy aquí a Basis, lo pongo en flujos. Se dan cuenta que la fase vapor obviamente contiene todos los componentes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque básicamente contiene el hidrógeno. Ya, porque estamos el hidrógeno en fase vapor, técnicamente esa temperatura. Contiene el agua porque hay una cantidad de vapor de agua por la presión de vapor a la temperatura. Y contiene también una cantidad de pentano. ¿Sí? Más que todo hablamos de temperatura y presión. En la fase orgánica contiene otra cantidad de pentano, ya hablando en líquido. Y en la fase acuosa contiene otra cantidad, pero ya de agua únicamente, ¿no? Puede que en algún caso, si hubiera CO2, por ejemplo, el CO2 hubiera una cantidad disuelta en el agua, por así decirlo. Es decir, el agua arrastraría un poco de CO2. Por eso también es importante el paquete de fluidos, porque en algunos paquetes de fluidos no se presenta ¿cómo decirlo? Ciertas mezclas, digamos. A veces pasa que un paquete de fluidos te separa completamente una fase de otra. Y otro paquete de fluidos te separa con algunas trazas, por ejemplo, así, digamos. ¿Ya? Y en ese caso, digamos, quizás lo más adecuado es que haya un poco de algunas trazas, algunas pequeñas cantidades, porque nos estaríamos acercando un poco a lo que es real, digamos, ¿no? Pero eso ya va a depender de cada uno de su proceso, ¿sí? Pero vamos, lo único que tenemos que hacer para el separador trifásico es conectar, ¿no? 4, corriente vapor, corriente líquido y corriente... Ah, perdón. Aquí hay que le ponga líquido y aquí, bueno, lo vamos a poner acuoso. Acuoso. Aquí debería haberlo puesto orgánico. Entonces, lo que hacemos es solamente hacer la conexión. Lo mismo que les había dicho en el anterior separador, introducimos reacciones, se puede introducir. El dimensionamiento básicamente no tiene nada. El worksheet tenemos todas las conexiones. ¿Sí? Cuando digo que el dimensionamiento no tiene nada, me refiero a que estando vacío puede simular tranquilamente, ¿no? Y lo mismo, como hemos visto que también puedes reconocer aquí en el bezel, puedes reconocer el separador, se puede hacer la misma opción, ¿sí? Se puede hacer lo mismo para su dimensionamiento. Así que no tengan cuidado con eso, todo esto es lo mismo, igual que el tanque. El tanque, lo mismo. Voy a introducir, por ejemplo, metano.
a una temperatura de 25 grados centígrados y a una presión de 20 atmósferas. Bueno, 20 bares, 1000 kilomoles. Y este técnicamente estaría como un tanque de almacenamiento. El problema es que igual requiere dos corrientes, ya. Igual requiere dos corrientes para simular. Por más que una corriente esté cero, fíjense aquí esta corriente está cero técnicamente, igual requiere dos corrientes para simular. Ya depende de ustedes si quieren cambiar de forma para que sea un tanque de almacenamiento esférico para gases, ¿no? Generalmente usado por la distribución de la presión uniformemente y no hacia las paredes, o un tanque cilíndrico, que es el que viene por defecto. ¿Vale? Y lo mismo, reacciones, el rating, worksheet y dynamics. Y este igual aparece en la selección. ¿Vale? Entonces esos eran los separadores de fases, el de dos fases, el trifásico y el tanque de almacenamiento. Y vamos a ir ahora sí al plato fuerte, que son los destiladores, ¿sí? Si alguien tiene alguna pregunta, pregunte nomás, si no, continuamos nomás. Todo bien, ¿no? Bueno, entonces, si está todo bien, vamos a continuar. Ya, continuaremos. Ahora sí vamos a uno de los platos fuertes, que es el destilador. Y vamos a ver la columna de destilación rigurosa, ¿sí? Ahora, algo que habíamos hecho la anterior vez es realizar el shortcut, ¿no? Simular el shortcut en la clase de simulación abreviada. Vamos a hacer eso del shortcut. Y lo que voy a hacer es, voy a poner un shortcut y vamos a comparar los resultados, ya para que ustedes lo vean, ¿sí? Voy a poner una mezcla binaria. Mi mezcla binaria, ¿cuál va a ser? Voy a poner una mezcla que sea butano-pentano, por ejemplo, en cantidades iguales, en moles, mejor dicho. 0.5, 0.5. Ok. ¿Qué voy a hacer? Una temperatura de alimentación, digo una temperatura de alimentación de 25, por ejemplo. Y una presión de, bueno, podemos trabajar a alta presión. Trabajaremos a 5 atmósferas, que no es tan alta la presión, pero igual. Que no sea atmosférico. Y 1000 kilomoles, ¿no? En sí, sí puedo trabajar igual a una atmósfera, no hay problema con eso. Lo que quiero hacer principalmente es comparar esto con esto. Y ustedes tienen que ver la diferencia, ¿no? Como por qué sale uno así y otro así. Voy a poner aquí 8. Y eso es lo que hemos hecho en el anterior. Cool condensador. Destilado. Cool reboiler. Y los fondos. Ahorita lo único que estoy haciendo es introducir las corrientes. Calor del reboiler, calor del condensador y el destilado de los fondos. Vamos a parámetros que hacíamos aquí, seleccionamos el ligero, que básicamente es bueno, el clave ligero que estamos hablando del más volátil, entre la mezcla, butano, y el clave pesado que es pentano. Poníamos la presión de operación, que en este caso estamos trabajando a 5 atmósferas, lo voy a poner 5 atmósferas igual. Puede que haya una caída de presión igual, no pasa nada con eso. Y lo que habíamos dicho, ¿no? Que tengo que hacer, poner las fracciones de lo que yo quiero que ocurra según los componentes. Yo quiero que el componente ligero, que es el butano, en los fondos tenga una fracción de 0,05. Lo voy a hacer rápido porque ya lo hemos hecho. Yo quiero que el componente pesado, pentano, en la parte de arriba, que es por donde sale el ligero, tenga una fracción de 0,05.
Entonces, después de esto, ¿qué nos aparecía? Nos aparecía la razón de reflujo mínimo. Y sabemos que la razón de reflujo es real, por así decirlo, tiene que ser, bueno, hay valores, ¿no? Sugerencias, algunos libros sugieren que tiene que ser de 1.5 a 2. Algunos sugieren una razón de reflujo dependiendo del espaciado de platos del destilador. Pero vamos a poner aquí un valor de 2. ¿Sí? Y lo que habíamos visto la anterior vez es que básicamente lo que ocurría, lo que yo decía. Yo he dicho que la parte de los fondos, bueno, he dicho que la parte de los destilados, pentano sea 0,5. Voy a la composición y el pentano es 0,5. Y lo mismo, ¿no? Que la parte de los fondos hemos dicho que yo quiero que el butano sea 0,05. Eso hemos dicho. Entonces, eso es lo que ocurre. Pero ahora, voy a performance y aquí me da el número de platos. 6, 11. Digo, 6 el número mínimo de tapas, 11 el número actual de tapas. Y me sale la etapa de alimentación. Y también me salen las temperaturas. Ahora lo que voy a hacer es introducir estos datos que tengo aquí, ya. Estos datos introducirlos aquí. Y debería salirme lo mismo, ¿no? Debería. Voy a copiarme eso en una hoja de, bueno, en un fichero. Aquí. Eh, Número de etapas 11.3. Bueno, 12 le podemos poner. Etapa de alimentación 6. Temperatura 51 y 89. ¿Vale? Entonces, el número de etapas igual 12. Eh, Etapa de alimentación es en la etapa 6. Ok. Y vamos a anotar las temperaturas más. El condensador está a 51.95 y el reboiler a 89.36. Condensador igual 51.95 grados centígrados y reboiler 89.36 si no me equivoco. Y por último la razón de reflujo que he puesto era de 2. Ok. Así que voy a copiar esta corriente. Ya. Copiar. Pegar. Y tengo aquí la corriente copiada. Y vamos a simular el destilador ya más riguroso. Voy a poner 8.2. Aquí si se dan cuenta, esto vamos a ver ahorita. Después de simular esto, tengo un condensador total, parcial y full reflux. En este caso, para este destilador, salía en estado líquido. Por tanto, el condensador era total. ¿Por qué? Porque salía el producto en estado líquido, ¿no? Entonces, es lo que vamos a hacer. Voy a poner el producto en estado líquido, por ejemplo, destilado. Y una corriente de energía Q condensador. Aquí le voy a poner, el fondo va a ser font y una corriente de energía Q revuelve. ¿Vale? Este destilador se puede configurar para que sea parcial, es decir, para que sea salida de vapor líquido o para que salga puro líquido, digo puro vapor o puro líquido. Ahorita vamos a ver cada caso. También se puede configurar para que tenga una salida de agua en el condensador, ¿no? Si aquí pongo yo water draw, el condensador va a tener una salida de agua más. Y también podemos introducir varias corrientes laterales, es decir, como si fuera destilación fraccionada, introducir varios cortes laterales. Así que esto es bastante
bueno, se puede hacer bastantes cosas con esto, mejor dicho. ¿Sí? Una vez que he hecho todo eso, me falta poner, para eso me he anotado, me falta poner el número de etapas y la alimentación. El número de etapas son 12. La alimentación es 6. ¿Ya? Y voy a poner siguiente. Después de poner siguiente a las conexiones y a la configuración del condensador y al número de etapas, me sale esta ventana y me pide o me pregunta cómo voy a querer que yo sea el reboiler. El más usado obviamente es el reboiler de un paso solamente con el reboiler regular del Heiss, ¿sí? Si no se quieren complicar, solamente usen este. Se puede trabajar con una circulación con baffle, sin baffle, que son estos dos de aquí. Y también se puede trabajar con un heater y con un heat exchanger. Es decir, este reboiler puede ser un intercambiador de calor, un heater y demás, solo que el problema es que si elegimos uno de estos tenemos que definir, por ejemplo, si elijo este tengo que definir si va a ir por los tubos, para la coraza, o sea, cómo va a funcionar técnicamente. Es como configurar un intercambiador de calor más. Y el heater tendría que tener una corriente de energía más en un funcionamiento interno. Ahorita vamos a ver esa parte. ¿Vale? Así que yo recomiendo siempre que lo dejen en el primero para evitarse más problemas. ¿Sí? De que se puede trabajar con los otros, se puede. Pero el primero es el regular, por así decirlo. Vamos a ir siguiente. Y en el siguiente me pide las presiones. ¿A qué presión estaba trabajando? A 5 atmósferas. 5 atmósferas. Puedo poner la presión o puedo poner las caídas de presión. En este caso he puesto la presión. Estoy haciendo igualito que el otro. Siguiente. Aquí me dicen temperaturas opcionales. No voy a poner ninguna temperatura, es opcional poner. ¿Sí? Después voy a introducir, pero aquí no voy a introducir nada. Siguiente. Y voy a poner reflux ratio. ¿Cuál es el reflux ratio? Que he puesto 2. Y aquí me dice cantidad de líquido. Puedo introducir yo si quiero, pero creo que a veces es mejor trabajar con temperaturas y demás y les voy a explicar por qué. ¿Ya? Una vez que he hecho todo eso, recién voy a ir a DOM. Y eso, inclusive aquí se puede configurar lados laterales más. Se puede decir que esto va a tener una cantidad de columnas de stripping, que ya sería como trabajar con destilación atmosférica, pero bueno, con destilación atmosférica de crudo de petróleo, ¿sí? Pero esto ya es otro tema. Para no confundir, otra vez al principio, conexiones, tipo de reboiler, presión, temperatura que no hemos puesto nada aquí y relación de reflujo y DOM, ¿vale? Entonces una vez que hemos hecho todo eso, nos aparece esta ventana. Obviamente no está simulando todavía, ¿sí? Hay que poner a simular aparte esto. ¿Y cuál es la parte más importante para que empiece a simular? Las especificaciones, ¿sí? En la primera pestaña donde dice diseño, tenemos que ver bien las especificaciones, ¿no? Aquí puedo ver el sumario de especificaciones y me dice con qué especificaciones está trabajando esta torre. Esta torre está trabajando con qué? Con especificación de razón de reflujo y especificación de destilado, de cantidad de destilados, ¿no? Cuando digo rate estoy hablando de cantidad. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto que les había dicho anteriormente, porque generalmente a mí no me gusta usar mucho esto de rate, porque es una cantidad fija, ¿ya? ¿Qué significa? Si yo aquí pongo una cantidad, ¿no? Y cambio este valor de entrada, va a seguir en la misma cantidad como fija, ¿ya? Ahorita voy a explicar bien esa parte. Pero a lo que me voy. Desde mi punto de vista, mejor si trabaja con especificaciones que son cuáles, que son fraction, que son ratio, unas que no dependan tanto de la cantidad fija, digamos. Es decir, no kilogramos por hora, no kilomoles por hora, sino que, por ejemplo, una fracción que puede ser al 99%, no importa el flujo, ¿no?
una que dice ratio, que es básicamente relación, ¿no? O en este caso que la que más uso personalmente, que es la de temperatura. ¿Sí? ¿Y aquí qué me dice? Me dice la temperatura. Yo voy a ponerlo aquí, doble clic, y voy a poner temperatura del condensador. Y para eso me anota este valor, ¿no? ¿Cuánto era mi temperatura del condensador? 51. Así que voy a poner aquí en el condensador, yo quiero que sea 51.95. Una vez que he anotado ese dato, por si acaso, aquí ustedes seleccionan el que quieren, ¿ya? Ustedes seleccionan el que quieren. La especificación de temperatura es la que más uso, pero sí es verdad que la de fraction también es buena y la de recovery también. Recovery es, digamos, yo quiero que de los 1000 moles que ingresan de un componente, recuperes un 90%. Ese es recovery. Y el de fraction, por ejemplo, yo quiero que por el destilado salga un 99% del compuesto que yo quiero. ¿Sí? En este caso estoy usando la temperatura y estamos diciendo que yo quiero que el condensador tenga esta temperatura. Entonces nosotros hemos puesto la especificación, pero no lo hemos activado. Y lo que voy a hacer, puedo activarlo por aquí, pero para verlo mejor voy a ir a Spec Summary. Y lo voy a quitar el que es Rate. Y lo voy a activar este, el de temperatura. Y ya está dando. Sí, ya está simulando, ya está en verde. Sí. Vamos a ver qué tal. ¿Sale la temperatura que dice? Sí, sale la presión. Vamos a ver la composición. En este caso sale a 0,9502 y 0,0498. ¿No? Hay una pequeña diferencia. Vamos a ver abajo. Abajo sale diferente, ¿no? El pentano en el otro salía, vamos a ver aquí. Aquí en los fondos el pentano salía 95% en moles. Y en aquí los fondos sale a 99%. Así que este es una esta es una torre de destilación que da diferentes resultados que técnicamente deberían ser los más aproximados a lo que debería ocurrir. ¿Sí? Este es un poco más ideal, pero este debería dar los resultados más aproximados. ¿Sí? Así que han visto la diferencia, ¿no? Han visto la diferencia. Y esto es lo que les decía. Aquí estoy introduciendo 1000 moles. Si introduzco 2000 moles, sigue simulando. Ahorita están saliendo aquí, vamos a ver, están saliendo en flujo molar 1044. Si introduzco 1000, 521. Técnicamente la mitad, ¿no? Entonces, eso es lo bueno de poner especificaciones que son fraction, ratio, así. Porque si pongo una especificación de rate, ya, por ejemplo, voy a poner aquí. En vez de poner temperatura, voy a poner rate. Yo quiero que mi destilado sea 500. Y voy a poner... Está funcionando, claro, está funcionando. Todo bien. Pero ¿qué va a pasar? Si yo cambio esto a 2000, va a seguir saliendo 500. Si cambio esto a 3000, va a seguir saliendo 500. Entonces, quizás no es lo más adecuado, ¿no? O lo más recomendable que siga un valor fijo. Lo que queremos es que si yo esto aumento al doble, este flujo de producto salga al doble. Si aumento al triple, este flujo de producto salga al triple. Y eso técnicamente era lo que ocurría con nuestra especificación de temperatura, ¿no? Aquí, esto por si acaso, esto es algo que siempre suele ocurrir. Han visto que ese rato estaba funcionando, ¿no? Algo que siempre suele ocurrir con las torres de destilación, cada vez que van cambiando especificaciones varias veces, se puede trabar un poco. Al rato estaba funcionando bien y ahorita me sale en resolviendo. Es porque muy rápido he cambiado las especificaciones, muy de golpe. Sí. Si es que les ocurre esto, lo ponen en stop y lo que pueden hacer es cambiar de especificación. Por ejemplo, voy a hacer lo siguiente. Voy a poner la temperatura ya no del condensador, del reboiler lo voy a poner y lo voy a poner 89.
89.36. Vamos a ponerlo y está funcionando, ¿no? Eso pasa con el destilador, es que si se dan cuenta el destilador es una unidad operacional que tiene un propio, o sea, que se tiene que hacer correr individualmente. Y si yo voy cambiando, desconectando, conectando así varias veces de forma rápida, el mismo programa, a no ser que tengan una supercomputadora, el mismo programa, el número de iteraciones que hace, se traba, digamos. Por eso a ratos me ha salido amarillo, por más que esté bien, digamos. ¿Sí? Así que este es el destilador riguroso. Ya. En resumen, conexiones, presiones, tem- temperaturas, y digo, conexiones, presiones, ¿no? Y esta es la parte importante, especificaciones. Dependiendo usted de las especificaciones que pongan, van a poder manejar de una u otra forma su simulación. ¿Sí? En este caso he puesto temperatura, podría haber puesto fracción tranquilamente. ¿Vale? No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Vamos a hacer varios destiladores. Ahorita vamos a empezar a hacer varios destiladores. Y con eso, o sea, vamos a haciendo varios casos, ¿no? De estudio. Pero si tienen alguna pregunta, pregunten. Si no, vamos a ir a un pequeño descanso, ¿les parece? Unos descansos de 10 minutos. No sé si están de acuerdo. Si quieren que repita algo o lo haga algo más lento, me dicen nomás. Ahorita el destilador, técnicamente lo único que he hecho es poner datos, ¿no? Poner datos, paso por paso. Y analizar qué especificación voy a poner. ¿Saben cuál es el problema de esto? El problema de esto es esto. Si se dan cuenta, esto yo tengo que definirlo. En este destilador, este valor se calculaba. Pero en este yo tengo que ponerlo. Le he puesto 12. Estaba con 10 por defecto. Le he puesto 12 y claro, en aquí quizás no afecte mucho, entre comillas. Pero ya cuando veamos componentes o cuando hay un componente que técnicamente podríamos decir que tiene un punto de ebullición muy próximo al otro que queremos separar, ya el número de platos va a ser una buena influencia, digamos, ¿no? Y el problema es que para este tipo de simulación o de este destilador tendríamos que definir el número de platos. Se puede hacer probando, ¿no? Probando, haciendo prueba y error. Es decir, cambia 15 a ver cuánto, qué pureza sale. Cambia 20 a ver qué pureza sale. Cambia 40 a ver qué pureza sale. Pero han visto que a veces cambiar muy de golpe varias cosas del destilador puede hacer que ocurran unos cuantos problemas y no quiera simular, ¿no ve? Pero eso ya depende de su proceso. Ahorita vamos a ver el parcial, el full reflux y vamos a ver multicomponentes, ¿sí? Porque ahorita, digamos, si yo les explico solamente esto, ya está bien. Pero ¿qué pasa si tienen multicomponente? Quizás sería mejor explicarlo cómo podrían hacer a que les deje, digamos así, con la duda, ¿no? ¿Va? Porque esto es binario, ¿no? Ahorita estamos con una mezcla binaria. Así que un descanso de 10 minutos, ¿sí? ¿Les parece? Hasta 52. Voy a poner pausa a la grabación. Ya, aquí está. Entonces vamos a continuar lo que es los sistemas de destilación. ¿Vale? Ahora han visto que para estos sistemas de destilación lo único que he hecho que ha sido conexiones y especificaciones. Pero para las especificaciones me ha ayudado en qué? Me ha ayudado en este shortcut que me ha brindado buenas especificaciones, ¿no? Me ha brindado buenas especificaciones. Pero ¿qué es lo que pasa si yo no tuviera algo así? ¿O qué hemos dicho, no? Hemos dicho que este shortcut es bueno, pero aquí si tengo más de un componente, es decir, si por ejemplo tengo 4 componentes, va a ser un poco difícil atinarle a la fracción molar que puede salir, ¿no? Es decir, si aquí tuviera no solamente butano y pentano, si tuviera etano, propano, butano y pentano,
está un poco complicado que yo diga, yo sé que aquí va a salir, yo quiero que aquí salga 0,0 tantos, y por ahí no es posible que salga esa cantidad. Así que eso hay que tener mucho cuidado. Y por eso, digamos, a veces esto es bien recomendable para algunos casos, pero para otros directamente ustedes partan sobre el riguroso. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Voy a poner, por ejemplo, una mezcla de multicomponentes, ¿sí? Y en este caso voy a usar un principio, digamos, para poder separarlos. ¿Ya? Lo voy a copiar aquí. Voy a copiar esta corriente. No, mejor no. Voy a poner una nueva. Va a ser, ¿qué va a ser? Etano, propano, butano y pentano. Pentano. Este ejemplo voy a tomar para los multicomponentes, ya para hacer los otros más, igual podemos tomar otros ejemplos, ¿sí? No hay problema. La cuestión es que quiero tomar estos para que ustedes vean cómo se puede hacer el análisis para poder separar de diferentes formas. ¿Ok? Así que voy a poner OK. Y lo voy a poner a 25 grados centígrados. Por ejemplo, 5 atmósferas. Bueno, aquí tengo fase vapor, fase líquida. Pondremos una atmósfera nomás para que todo esté en una fase. Ya está. Y un flujo de 1000. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es lo siguiente. Si yo introduzco esto a esta columna, es un poco difícil atinar estas especificaciones, porque no solamente tengo butano, pentano, tengo etano y tengo propano más. Así que no va a ser recomendable usar esto para este tipo de mezcla multicomponente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a analizar esto, ¿vale? Para hacer este análisis, y esto digamos les recomiendo, que pueden hacer, digamos, ya depende de su caso, pero cuando tengan destilación multicomponente pueden hacer este análisis y la mayoría de las veces me ha funcionado a mí y puede que también les funcione a ustedes. Puede que en algún caso no funcione, más que todo porque algunos componentes son miscibles en otros y así. Pero ahorita vamos a ver a qué me estoy refiriendo. Ya. Aquí tengo una mezcla que contiene, ya, etano, que contiene propano, que contiene butano y que contiene pentano. ¿Sí? Y voy a ordenarlos, voy a poner sus puntos de ebullición. Voy a ver aquí propiedades. Ojo, por si acaso, estos puntos de ebullición son a una atmósfera, ¿sí? Ahorita como estoy a una atmósfera, me van a servir esos puntos de ebullición. Si trabajara a otra presión, tendría que poner los puntos de ebullición a esa presión. ¿Ya? Ahorita vamos a ver cómo podríamos hacer eso. Pero por ejemplo, voy a poner aquí la composición, digo, sus puntos de ebullición son: el etano es menos 88, del propano menos 42, butano menos 0,5 y de pentano 36. Voy a poner etano, voy a poner NBP, Normal Boiling Point, igual menos 88. Del propano, NBP menos 42. Del butano, su punto de ebullición normal es menos 0,5. Y del pentano, si más no recuerdo, todos están en grados centígrados, es de 36. Menos 36. Perdón, no es negativo, es positivo, 36.
ya. Ahora sí. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a simular esto como una línea de temperaturas, o voy a anotar o graficar como una línea de temperaturas. Sí. No, vamos a hacer otro. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Este de aquí arriba va a representar el condensador y esta de aquí de arriba de abajo va a representar el reboiler. ¿Ya? Esta en rojo es el reboiler, la temperatura del reboiler, y esta de aquí es la temperatura del condensador. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Depende de cómo quiera separar, ¿ya? Por ejemplo, yo quiero separar, o sea, yo quiero que por abajo de mi torre de destilación solamente se separe pentano, o en su mayor composición pentano, o al 99%, digamos. Entonces lo que yo voy a hacer es poner una especificación de tal forma que, la temperatura del reboiler esté a una temperatura próxima a su punto de ebullición. ¿Sí? O por el contrario, yo quiero que por la parte de arriba se separe el etano. Entonces voy a poner una temperatura que esté próxima a su punto de ebullición del etano. ¿Por qué? Porque básicamente aquí estamos considerando, en este destilador que vamos a hacer, vamos a considerar que aquí abajo va a estar en su punto de saturación y en aquí arriba igual. Perdón, aquí arriba en su punto de saturación y en aquí abajo se sabe que en el reboiler el líquido que sale en su punto de burbuja, ¿vale? Es decir, cuando ya está bulliendo, ¿no? En su punto de saturación. Pero vamos a hacer la prueba de esto, ¿ya? Yo tengo esta mezcla. Y vamos a hacer la prueba. Yo quiero que por abajo salga pentano puro, entonces voy a especificar que la temperatura de abajo sea próxima a 36. Así que vamos a hacer lo siguiente. Voy a introducir mi separador, mi columna 9, 10, 11, 9, voy a poner total 10, 11, y voy a poner aquí calor, condensador y calor, reboiler. Siguiente. Si se dan cuenta, no estoy poniendo un número de etapas definido. Siguiente, nada más estoy poniendo el reboiler regular, la presión que esté a una atmósfera, porque estoy trabajando en una atmósfera. Mi análisis que he hecho son con temperaturas de ebullición a una atmósfera. Siguiente. Lo voy a dejar esto en blanco. Estoy haciendo lo mismo que he hecho hace ratos y voy a poner aquí unos reflujos de ratio, por ejemplo, de 3. Ya. Voy a poner un valor alto. 3. Y done. ¿Sí? Entonces, ¿qué habíamos dicho? Yo quiero que por aquí salga pentano. Entonces hemos dicho que este de aquí abajo debería estar próximo a 36. Así que lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a ir a mi columna. Voy a ir a especificaciones. Y en especificaciones voy a añadir. Voy a poner temperatura. Una especificación de temperatura en el reboiler. Y por ejemplo voy a poner aquí. Yo quiero que en el reboiler la temperatura sea próxima a 36. Voy a poner 35.8, digamos. 8. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué es lo que he hecho? He puesto una temperatura del reboiler. Entonces, hasta ahorita se parece a lo que hemos hecho anteriormente. Voy a sumar especificaciones, voy a desactivar el que es rate y voy a activar el que es temperatura del boiler. En este caso, digamos, está calculando, pero el programa lo bueno que hace es que me corrige alguna temperatura si es que no está funcionando bien. ¿Ya? Vamos a ver aquí, voy a poner stop. Y me dice que el de boiler ha aparecido a 11, así que lo voy a poner 11, digamos. Vamos a poner room. Ya está funcionando, ¿no? Y vamos a ver qué tal está saliendo. Está saliendo butano y pentano. ¿Sí? Está saliendo mitad y mitad, técnicamente. Pero no es lo que yo quería. Lo que yo quería es que salga pentano. Entonces pasa esto a veces con el programa y yo solamente aquí voy a ir aumentando poco a poco hasta que salga pentano. 20, por ejemplo. Sigue calculando. El 11 me está fallando aquí. Vamos a subirlo un poquito más. 15.
15 y ahorita está un poco lento, si se dan cuenta. Sabe aparecer aquí 00 directamente. 00, ¿no? 15, ya tenemos una mejor fracción. Voy a poner 18, así voy aumentando hasta obtener, digamos, el que yo quiero. ¿Sí? Debería haber salido directamente a 35, pero no sé qué ha pasado con este caso. Tal vez porque mucho hemos empezado a mover hace ratos. Eso también perjudica. Vamos a ponerlo 21, por ejemplo. 21 a 76. Voy a seguir moviéndolo hasta 25, por ejemplo. Sigue funcionando, si se dan cuenta. 83. Vamos a ponerlo hasta 30. Quiero saltar de golpe para que funcione. Debería seguir funcionando. 30. Está 30. 91, ya está, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ha habido un pequeño problema en el programa, tal vez porque ha hecho muchas iteraciones y demás. Quizás si hubiera abierto un nuevo archivo para hacerlo solamente esto hubiera funcionado a la primera, pero en este caso no. Pero han visto que la temperatura se va a aproximar a ¿cuál? Al 36. A medida que yo me acerque al 36, voy a separar por abajo lo que yo quiero. ¿Sí? Voy a poner a ver 34. Que debería seguir funcionando. Sigue funcionando. Y está 97, ¿no? Bastante bueno. Entonces así, digamos, yo voy a tratar de buscar mi temperatura ideal. Que a veces, en este caso, digamos, ustedes pueden hacer la prueba y puede que les haga la primera. A mí no me salió la primera, pero han visto que debería llegar a esta temperatura más o menos. ¿Sí? Para llegar a un mayor porcentaje. Fíjense, aquí está el 98 ya. Entonces ese es el análisis que pueden hacer para separar, digamos, una mezcla multicomponentes. ¿No? En este caso, digamos, yo he dicho que el pentano se separe. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero que por arriba se separe solamente etano? ¿No? Y todos los demás por abajo. Entonces voy a hacer algo similar. Voy a copiar todo esto, espero que no me falle el programa porque a veces cuando usamos destiladores y cambiamos varias veces como que el programa se carga mucho. Voy a poner pegar. Aquí está. No, es lo mismo, ¿no? Si se dan cuenta es lo mismo. Etano, propano, butano y pentano. ¿Sí? Lo voy a poner esto. Reset. Y en las especificaciones ya no va a ser temperatura del revuelo, va a ser temperatura del condensador. Y vamos a poner aquí condensador. Y lo que habíamos dicho, ¿no? Yo quiero que por arriba salga más que todo etano, entonces voy a poner una temperatura próxima a menos 88. Entonces voy a ponerlo, por ejemplo, menos 80. Para empezar. Voy a ir a mi sumario de especificaciones. Y voy a poner ROM. ¿Está funcionando? Sí. Y vamos a ver. A menos 80 aquí sale mayor cantidad de etano, un 62%, pero también sale propano. Y básicamente lo que vamos a hacer es poder ir cambiando poco a poco lo que tenemos que hacer. A menos 85 ya nos está funcionando. En ese punto quizás hay que volver a hacerlo correr. A veces ese es el problema. Cuando se lentea el programa, ya no quiere correr después. Punto menos 80. Al principio le he puesto esto. Ya. De aquí habría que subir poco a poco. Igual que hace rato, ¿no? Poco a poco. Ahí ya no está funcionando. Ahora en muchos casos lo que pasa también, que influye bastante en la separación, es el hecho, digamos, de la presión de operación, ¿sí? Por las temperaturas y demás, la presión de operación también, en casos, digamos, que estamos trabajando con componentes muy volátiles, es mejor trabajar a alta presión por evitar las temperaturas criogénicas. Ya, lo voy a dejar en menos 88.8, que debería seguir funcionando, pero quizás ahorita por lo mucho que estoy cambiando no está queriendo dar.
pero ustedes pueden hacer la prueba así poco a poco. A ver. Y lo mismo aquí. Si yo quisiera tener una mezcla de estos dos arriba, tendría que poner un punto más o menos que estuviera entre estos dos. O lo mismo aquí. Si yo quisiera tener una mezcla de butano y pentano abajo, tendría que poner una temperatura abajo que esté en medio de estos dos, ¿no? Para tener una mezcla, por así decirlo. Y eso es hace ratos lo que estaba pasando. Por ejemplo, hace ratos, aquí cuando hemos puesto la temperatura de 20, ¿no? En el reboiler hemos puesto la temperatura de 20 más o menos. La mezcla de abajo contenía ¿qué? Butano y pentano, ¿no? Porque estoy trabajando en una mezcla que está, bueno, a una temperatura que está en medio de los dos. Ya depende de mí a qué temperatura quiero trabajar o cuál va a ser mi especificación de temperatura para poder separar la mayor cantidad, ¿no? Por ejemplo, voy a poner 10 grados centígrados y a 10 grados centígrados tengo básicamente mitad y mitad, ¿no? Pero aquí ya también hay un poco de propano, así que ustedes tienen que analizar eso, ¿no? Yo prefiero que no haya no haya básicamente nada de propano y solamente tengo estos dos, o quiero recuperar la mayor cantidad, ¿no? Siempre es algo que les recomiendo. Siempre que tengan un separador, ya sea un destilador o un absorbedor, siempre analicen no solamente la pureza, sino la cantidad que está de recuperación, o sea, lo que están separando. Es decir, aquí tengo de entrada, ¿cuántos? En moles tengo 1500 y 1500 de entrada. Y de salida aquí tengo ¿cuánto? En moles tengo 1422. Es un buen porcentaje, digamos, de recuperación, ¿no? Un 90 y algo por ciento debe ser. Ahora, ¿por qué les digo que es bueno que analicen esto? Porque a veces, por querer sacar mayor pureza, al 99,99 por ejemplo, sacrificamos mucho con mucha cantidad de componente, digo de producto. Es decir, si aquí yo quiero que salga al 99,99, puede hacer que salga, pero quizás sale menor cantidad. Entonces ahí, digamos, ustedes analicen, ¿es necesario que salga el 99,9% o me basta con el 97% y produciendo una mayor cantidad? ¿Sí? Ese es un ejemplo claro de eso. Por ejemplo, una vez teníamos que hacer un proceso que era de producción de gas de GLP. Y el GLP básicamente tiene una composición de propano que para hacer GLP, o sea, para comercializarse como GLP, tiene que estar en una composición por encima de, bueno, no tiene que estar por lo menos por encima del 87% en propano, ¿no? Obviamente contiene propano, butano, también etanos. Obviamente eso también depende, digamos, de algunas normas, digamos, según cada lugar donde están. Pero el GLP ya es considerado GLP para comercializar desde el 87% de propano, digamos. Entonces, si yo voy a separar eso y tengo el 87%, está bien, digamos. Pero otro caso, por ejemplo, otro proyecto que estábamos haciendo, o bueno, que hemos hecho, era de producción de propileno grado polímero. Y el propileno de grado polímero no puede tener una pureza menor al 99,8%. O sea, tiene que ser altamente puro. Y en esos casos, digamos, ya sí o sí hay que sacar puro. No hay otra cosa, digamos. Hay que ver otras formas del proceso optimizar y demás. Pero por ejemplo, esto, digamos, si fuera digamos que esto fuera propileno y fuera grado polímero, a esta composición no cumpliría las especificaciones. Por tanto, habría que sacar más puro y eso significaría posiblemente que sea menor cantidad, ¿no? Entonces eso es algo que siempre tienen que analizar ustedes cuando estén haciendo una etapa de separación o un tren de separación. Si vale la pena sacrificar una cantidad para la pureza o vale la pena sacrificar la pureza para tener mayor cantidad. ¿Vale? Eso es solamente un comentario que quería hacer. Mientras hemos analizado esto
de la destilación multicomponente. No sé si tienen alguna pregunta. Ya, entonces si vamos, estamos yendo bien. Algo que me he olvidado decirles aquí, ¿no? Aquí hemos hecho el análisis de temperaturas según su punto de ebullición, ¿no? Este análisis hemos hecho. ¿Y qué pasa ustedes si tienen un punto de ebullición diferente? O mejor dicho, si tienen un punto de ebullición a otra presión, ustedes mismos pueden armarse esta tipo tablita o este gráfico según su punto de ebullición, ¿no? Digo, según su presión. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo quiero saber, digamos que todo esto opera a 5 atmósferas, ¿no? Obviamente esto no me va a servir ya a estas temperaturas. Si operara a 5 atmósferas, ¿qué tendría que hacer yo? Ver los puntos de ebulliciones a 5 atmósferas. Entonces voy a poner, por ejemplo, esta va a ser mi corriente que lo voy a llamar ayuda. Y voy a poner aquí. Por ejemplo, esto va a ser etano. Etano. Entonces vamos a poner una composición de puro etano y vamos a poner una fracción de vapor de 1. Y lo que vamos a hacer es poner aquí la presión. 5 atmósferas. Y al hacer eso, lo que me sale es su punto de ebullición, ¿no? Lo que me sale es su punto de ebullición. Entonces yo puedo armar mi propia gráfica con ese nuevo punto de ebullición, ¿no? Ahora ya no es menos 88. Del etano ahora es menos 55. Digo, menos 52, perdón. Y así. Etano a 5 atmósferas. Y así voy armando uno por uno. Para el propano, por ejemplo, mi corriente ayuda me va a ayudar bastante. ¿Por qué? Porque solamente lo cambio la composición a propano, puro propano. Y ok. Y ya su punto de ebullición es de 2. Y ahora ya no va a ser menos 42, va a ser de 2. Entonces eso, digamos, es una forma de que ustedes pueden ir viendo a diferentes presiones, ¿vale? Ir viendo diferentes presiones. Ya hablar de trenes de separación es otro asunto, ¿no? Hay formas de analizar trenes de separación y demás, pero vamos a tratar de ir por partes primero, ¿sí? Porque eso de trenes de separación principalmente es diseño de procesos y no tanto simulación. No tanto simulación, más diseño de procesos, ¿vale? Entonces eso es un pequeño punto que quería tocar. Eso, digamos, si tienen diferentes presiones pueden trabajar de esa forma para los sistemas de destilación, ¿vale? A ver, voy a abrir una simulación que tengo aquí. Vamos a ver unos cuantos ejemplos. Para no ir haciendo la prueba tantas veces, han visto que yo cambiaba, ¿no? Uno por uno cambiaba. Han visto que yo cambiaba manualmente. Y a veces también eso le da un poco de problemas al programa. Pero aunque igual los casos de estudio hacen eso, cambiar uno por uno. Lo que podemos hacer es realizar un caso de estudio. Ya esto vamos a aprender a hacer la próxima clase cuando hagamos reactores. Bueno, en la clase de reactores vamos a hacer casos de estudio y ahí vamos a aplicarlo todo. Pero ¿qué son los casos de estudio? Son variables dependientes e independientes, ¿no? Por ejemplo, en este caso estamos analizando la temperatura del condensador. Se va a cambiar y se va a analizar la pureza, ¿no? Es como si yo cambiara la temperatura. ¿De qué temperatura a qué temperatura? De 70 a 80. Y por ejemplo, ¿no? Fíjense, el programa calcula una temperatura, la pureza y la cantidad. Esto hace estos variables yo los puedo definir, ¿ya? Esto no se preocupen, vamos a verlo. Pero solamente quiero mostrarles para ver cómo, digamos, cómo ustedes, o para que ustedes empiecen a ver, digamos, cómo pueden trabajar. Aquí yo veo un aumento de temperatura en el condensador, es decir, diferentes puntos de mi gráfica. Y veo cómo aumenta la pureza poco a poco, ¿no? Pero si se dan cuenta, a medida que aumento la pureza, estoy disminuyendo la cantidad, ¿no? Aquí estaba 38.152 y aquí estaba 37.882.
Entonces ustedes pueden hacer este tipo de análisis con el caso de estudio. Pueden analizar, digamos, de tal temperatura a tal temperatura, lo que hemos hecho aquí, ¿no? Lo que he ido cambiando poco a poco. Aquí, de tal temperatura a tal temperatura, puedo hacer un análisis o un caso y el programa me va a botar, digamos, estos resultados. Para diferentes temperaturas que yo he definido según el intervalo y demás, me va a botar las composiciones que yo la variable que quería que me lance y el flujo. Y así, digamos, ustedes pueden ver cómo, ¿no? En este caso, a medida que aumento la composición, digo la pureza, disminuye el flujo. Esa es una forma de verlo ya en este proceso. Este es un proceso de etilbenceno que creo que solamente son con dos destiladores. En este caso, el proceso de etilbenceno más largo involucra un proceso de alquilación y un proceso de transalquilación de dietilbenceno. Ya, este solamente es un proceso que está como la primera etapa, digo no como la primera etapa, sino que trabaja solamente con la alquilación. Así que este es un ejemplo que quería mostrarles para que ustedes lo vean. A ver, creo que dejo aquí el proceso larguito. Este me acuerdo que era de un grupo que tenía que presentar el proyecto. Y este era el proceso largo de producción con dos reactores. Uno de alquilación y otro de transalquilación, ¿no? Y también han hecho la prueba, o también hemos hecho la prueba con un proceso corto, solamente tomando en cuenta la primera etapa, digamos. Pero eso ya es aparte, ¿no? Es diseño de procesos, más que todo diseño de procesos. Sí, pero han visto que se puede hacer, ¿no? Un caso de estudio con la temperatura y demás. Eso para complementar lo que se puede hacer con respecto a las separaciones multicomponentes, ¿no? No solo multicomponentes, cualquier tipo de separación. Y por último, para terminar de hoy día, ya, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a lo que se estaba viendo, pero para terminar la clase de hoy día lo que vamos a hacer es ver eh, diferentes tipos de destiladores, digo de condensadores. El total es el que hemos visto aquí arriba, todos estos son de condensador total. Vamos a ver el parcial cuando lo usaríamos y el full reflux. ¿Sí? Con eso vamos a terminar la clase de hoy día. Voy a poner una corriente. ¿Ya? Entonces, si hasta ahí está bien, espero que se esté yendo bien todo el avance. Si tienen dudas, igual, digamos, en el video ven y preguntan nomás, no hay problema. Pero vamos a ver aquí el condensador parcial. ¿Cuándo es recomendado usar? Recomendado cuando se tienen trazas, estoy poniendo trazas como cantidades mínimas o componentes volátiles, voy a poner, cuando se tienen componentes muy volátiles en la alimentación. ¿Sí? ¿Qué lo voy a poner? ¿Y a qué me refiero con eso? Por ejemplo, yo voy a separar ¿qué? Voy a separar aquí propano y pondremos agua, no, aunque es un poco raro tener propano y agua. Se van a separar básicamente como separación de fases, pero vamos a poner propano y pentano, ¿ya? Pero no solamente eso, voy a poner también hidrógeno, ¿ya? Entonces, ¿qué estoy haciendo al hacer eso? Estoy introduciendo un componente altamente volátil.
el hidrógeno. Su punto de ebullición es menos 250. Normal, ¿no? Menos 252. Entonces, ¿qué pasa si yo introduzco un componente con un punto de ebullición tan bajo a la separación? Van a ver. Ya, esta es mi mezcla. Y tiene aquí 1000 kilomoles. ¿Sí? A una presión de una temperatura de 30 le pondremos. Y a ver qué presión podemos trabajar. Una atmósfera trabajamos. Posiblemente no dé por las temperaturas, pero una atmósfera. ¿Sí? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a trabajarlo como si fuera un condensador total. ¿Sí? Voy a poner 12, que es mi corriente de propano, hidrógeno y pentano. 13 y 14. Ese es el condensador, el calor del condensador, y este es el calor del revuelo. ¿No? Hasta ahorita es más de lo mismo. Hasta ahorita es más de lo mismo. Voy a poner siguiente. El boiler, digo el regular, el boiler regular. La presión, una atmósfera. Vamos a poner siguiente y una razón de reflujo de 2, por ejemplo, ¿no? Saben que estos valores se debería calcular manualmente algunos, ¿no? Ya. Voy a ponerlo aquí el nombre. Este es propano, hidrógeno, pentano. Quizás no era que ponga en ese orden, pero ya. Ya está. Ahora. Ya. Vamos a hacer la siguiente especificación. Yo quiero que por aquí salga pentano nomás. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ir a especificaciones. Voy a poner temperatura en el boiler. Y voy a poner una temperatura próxima a su punto de ebullición del pentano. Como estamos trabajando en presión atmosférica, una próxima a 36 sería, ¿no? Voy a poner una temperatura próxima a 36, 30 por ejemplo. Voy a desactivar eso de especificaciones y voy a poner 30. Ya. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo aquí. 33 me bota. Voy a poner ese valor. 33. Lo bueno es que te corrige. Debería funcionar, ¿no? Aquí me está corrigiendo este valor. ¿Qué pasa? Que a veces añadir tantos destiladores, ir cambiando cada uno, siempre pasa eso. No se asusten si pasa eso con el absorbedor, con destiladores. Ahí está. Entonces, ¿qué por aquí abajo qué debería salir? Pentano, al 99%, ¿no? Es lo que acabamos de hacer. Hemos puesto una temperatura próxima a su punto de ebullición, a la presión que estamos trabajando. Y ahora, ¿qué es lo que estábamos demostrando aquí? Hasta ahorita es más de lo mismo, más de lo que hemos hecho arriba. Es igualito. Pero lo que hay que ver es lo siguiente. Si aquí yo pongo un componente muy ligero, como es el hidrógeno, que está mal escrito aquí, voy a poner H2, C3, C5. Si yo pongo un componente muy ligero, van a ver lo siguiente. Fíjense a qué temperatura he llegado. A menos 214 grados centígrados. Para operar esa temperatura, el condensador de aquí debería trabajar a una temperatura más baja todavía, ¿no? Porque obviamente el condensador es el que logra que llegue a esa temperatura. Entonces tendría que ser trabajar a una temperatura más baja. Y ustedes dirán, ¿por qué ha llegado a esa temperatura? Por el hidrógeno. Lo que hace el programa es tratar de que del hidrógeno condensarlo, porque obviamente aquí hemos elegido que salga todo en estado líquido. Entonces el programa lo que hace es tratar de condensar todo el hidrógeno y baja la temperatura hasta la
Bueno, baja la temperatura hasta que ocurra eso. Y eso, inclusive aquí no ha llegado a ocurrir eso, ¿no? Sigue saliendo vapor líquido, ¿no? Vapor líquido. Entonces ustedes dirán, pues digo, entonces ustedes dirán, entonces, ¿qué es lo recomendable? Lo recomendable para este caso es usar un condensador parcial, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este caso, digamos, van a ver que voy a usar un condensador parcial y la temperatura de aquí no va a ser tan baja, ¿sí? No necesariamente. Por eso justamente aquí la recomendación es usar cuando se tiene componentes muy volátiles. Por ejemplo, a veces se tiene destilaciones en las cuales hay trazas de CO2 que ha llegado desde más antes del proceso, entonces se tiene que hacer eso. O por ejemplo, en un proceso de deshidrogenación, obviamente está el hidrógeno todavía y se quiere separar, así que si hay una cantidad, por más mínima que sea, ya, por más mínima que sea de hidrógeno o de un componente volátil, va a bajar la temperatura bastante. Así que voy a poner past. He copiado, ya he copiado esto. Y lo que vamos a hacer es poner, lo voy a resetear y voy a poner un condensador parcial. Y voy a poner aquí otra corriente. Voy a poner venteo. ¿Y saben cuál es el problema de esto? Ay, ¿qué ha pasado? Le he conectado a otra corriente, creo. Ahora sí. El problema de poner más corrientes es que se pone más especificaciones. Ya. Aquí solamente trabajaba con dos especificaciones: reflux ratio y temperatura. Dos, si se dan cuenta, dos. O sea, puedo seleccionar otras, pero solamente son dos. Si yo añado una corriente más, trabajo con una más. Tengo que especificar tres. No, fíjense, aquí automáticamente se ha señalado uno. Si yo por algún motivo o razón pongo una corriente lateral más de salida, un corte de salida, tengo que añadir otra especificación. Entonces, quizás ese es un poco el inconveniente, que cada vez que nosotros queremos añadir más corrientes de salida, tenemos que poner más especificaciones, ¿sí? En este caso lo que voy a hacer es lo siguiente. Esta es la temperatura del reboiler. Y lo que yo voy a hacer es poner otra de temperatura. Pero va a ser la temperatura del condensador. Y vamos a trabajar otra a diferente temperatura. Menos 100, por ejemplo. Este que no tiene dos flujos estaba saliendo a menos 200. Este que tiene el condensador parcial, vamos a ver si trabaja hasta menos 100, si puede trabajar. Y justamente está trabajando a menos 100. ¿No? Entonces fíjense, digamos, cómo aliviana la carga usar la carga energética más que todo del condensador, ¿no? ¿Cómo aliviana eso? ¿Por qué? Porque ahorita estoy trabajando a menos 100. Y fíjense la pureza, propano está básicamente saliendo puro. 99,99%. He bajado 100 grados, bueno, he subido, mejor dicho, a 100 grados centígrados, ¿no? Entonces, por eso, digamos, es recomendable usar cuando se tienen componentes volátiles, porque por aquí arriba técnicamente se debería ir el componente más volátil, o por lo menos una mayor cantidad de eso. Fíjense, aquí se está yendo técnicamente el hidrógeno, o casi todo el hidrógeno, con un poco de propano. Y además de eso, eso también nos sirve para separar en el mismo equipo, ¿no? En el mismo equipo, para no usar otro equipo y demás, estoy separando el hidrógeno, el propano y el pentano. Es como si de estos dos sacara una corriente lateral aquí más, o sea, separando tres componentes, ¿sí? Y esto inclusive podemos seguir subiendo más la temperatura. Eso también hay que ver, ¿no? Ahorita digamos el condensador está trabajando a menos 100. Podemos ver si trabaja a menos 50. Ya a menos 50 no trabaja. Quizás a menos 60. A menos 60 trabaja. Y seguimos con el 99%. Entonces eso es bastante bueno. Bueno, el condensador parcial
es bastante bueno para eso. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta o si se ha entendido. Si está todo bien, para pasar al último punto, que sería el condensador de full reflux. Sí, que técnicamente es lo mismo que el otro. Ya, lo voy a copiar esto. Sí, si está todo bien, todo tranquilo. Para terminar lo último, vamos a avanzar a lo que es el condensador full reflux. Ahorita sigue grabando y con esto vamos a terminar, ¿vale? Ya. Entonces, esta parte espero que se haya entendido bien cómo qué es lo que ha pasado. Han visto que solo he configurado la conexión y solo he puesto una nueva especificación. Ya no son dos, son tres. Ustedes pueden colocar la especificación que les parezca. En este caso yo he puesto temperaturas porque yo prefiero trabajar con temperaturas, ¿no? Y les he explicado por qué, digamos, es bueno trabajar con temperaturas, pero si ustedes quieren trabajar con fracción, también es bueno, digamos. ¿Sí? Por último vamos a ver full reflux. Y full reflux igual. Si se dan cuenta, aquí tengo dos salidas y en full reflux igual tengo dos salidas. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. En las especificaciones voy a quitar una o voy a solamente especificar dos igual. Voy a especificar esto y esto. Y está dando. Si se dan cuenta, la única diferencia es que en aquí sale puro vapor. Es la única diferencia. Estos casos quizás son muy buenos cuando lo que se quiere separar es básicamente muy volátil. Por ejemplo, hay algunos procesos que involucran separación de metano, digamos, en una columna desmetanizadora. ¿Sí? Y en esos casos, a veces es mejor separar el metano en estado gaseoso que separarlo en metano como estado líquido por su punto de ebullición. Perdón. Entonces, ese tipo de cuestiones ustedes tienen que analizar. Ahorita su simulación es básicamente igual que la anterior. Lo único que tengo que hacer es especificar que, en este caso, dos cuestiones: temperatura y reflux ratio. Solamente especifica eso. ¿No han visto aquí sale a cuánto? A menos 56. Ha calculado esa temperatura automáticamente y aquí está saliendo el pentano básicamente puro. ¿Sí? Entonces, recomendación, este ya casi es el que más se usa generalmente. Algo que sí les puede servir, digamos, es que si son componentes con un punto de ebullición muy bajo, a alta presión, ya su punto de ebullición va a aumentar. ¿Sí? Ahora también eso tienen que tener cuidado. Si los componentes también tienen un punto de ebullición muy alto, si saben que van a trabajar a alta presión, saben que su punto de ebullición va a aumentar igual, ¿no? No va a ser lo mismo trabajar con agua a 2 atmósferas que con agua a 10 atmósferas, ¿no? O a 5 atmósferas, ¿no? En ese caso, digamos, en la parte de separación, una temperatura va a ser mayor que otra, ¿sí? Ya que la temperatura de ebullición aumenta con la presión. Entonces, eso tienen que analizarlo. Pero básicamente esto es lo que hemos visto de destiladores y falta inclusive, no hemos visto toda esta parte de aquí, ya, pero por hoy día por hoy día vamos a terminar aquí. La próxima vamos a ver estas cuestiones de las pestañas diferentes del destilador. Vamos a ver el absorbedor que igual tiene las mismas pestañas, ya, por eso digamos si vemos que el absorbedor del destilador tiene las mismas pestañas, solo que el absorbedor hay otras cosas que se puede configurar más, ya. Y eso principalmente, ¿sí? A ver qué proceso más les puedo mostrar. Para terminar este proceso, por ejemplo, tenía un destilador full reflux. Ya, porque básicamente lo que se quería hacer es tratar de recuperar el hidrógeno para reciclarlo, ¿no? Este son procesos de producción de ciclohexano por hidrogenación del benceno, ¿sí? Y después de el reactor y demás, y los entulladores, vamos a un destilador.
Y en el destilador por abajo salía ciclohexano y por arriba salía el hidrógeno. Y obviamente si yo iba a trabajar el hidrógeno en estado líquido, aquí va a salir una temperatura muy baja. Pero al trabajarlo como salida de vapor en un destilador full reflux, ¿sí? Al destilador full reflux, este está saliendo a menos 50, que es una temperatura, si bien es baja, no tanto como menos 250 o menos 210, ¿verdad? Así que eso es bastante bueno, ¿sí? Entonces ese sería un ejemplo para terminar, ¿ya? Para terminar, fíjense, hidrógeno, 98%. Y aquí el objetivo era producir ciclohexano, técnicamente puro. Ya este es un proceso que relativamente corto, pero bastante bueno y se ha hecho bastante casos de estudios con esto. Así que por hoy día ahí terminaríamos. Lo voy a detener la grabación.